Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? En el día de hoy les traigo un tema en el video tutorial que tiene que ver con o está relacionado con lo que está ocurriendo a nivel mundial en el planeta y en caso particular en lo que estamos viviendo en nuestro querido país Colombia. El tema entonces a trabajar en el día de hoy es el crecimiento de poblaciones y como un caso especial vamos a modelar nuestro caso en Colombia con el COVID-19. No se trata entonces de alarmarnos ni entrar en pánico, pero sí es importante que podamos todo hacer conciencia y hacer caso a los lineamientos de las autoridades en salubridad, a nuestras autoridades que hoy están rigiendo los destinos de nuestro país en lo local y en lo regional y en lo nacional, para que nosotros mismos no seamos arma ciega de nuestra propia destrucción. La pandemia y el COVID-19 no es un juego ni sinónimo de muerte, pero sí se corre el riesgo de que por el desconocimiento y la terquedad de muchos, nuestro sistema precario de salud pueda colapsar y allí sí que no haya cama para tanta gente y podamos entonces sucumbir ante esa pandemia. Veamos entonces qué es lo que tenemos. Vamos a suponer entonces que tenemos una población en curso, ¿verdad?, que la vamos a llamar P, y va a ser una función en el tiempo. Claramente esa población en curso y que tendemos a que crezca o decrezca, en este caso de crecimiento, van a existir unos coeficientes de naturalidad y de mortalidad que lo estamos llamando alfa y beta respectivamente, es decir, una natalidad constante y una mortalidad constante. En el caso que vamos a relacionar nuestro coeficiente de naturalidad, va a hacer referencia a los casos de contagio de la población contagiada, y la mortalidad entonces no al término de muerte, sino al término de aislamiento. Lo que se espera entonces es que después de un tiempo determinado, que estamos llamando delta T, o sea, es un intervalo de tiempo, lo que ocurran son delta de T alfa, que es el coeficiente de natalidad por la población en curso, de nacimientos o contagios, y en ese mismo tiempo ocurran delta de T por P por beta, el coeficiente de aislamiento o mortalidad de muertes. De manera que el cambio de la población está dada por la diferencia entre los que nacen y los que mueren, de manera que tendríamos la población delta de T igual a delta de T alfa P menos delta de T beta P, y eso es igual a paréntesis alfa menos beta por delta de T por P, es decir, simplemente hemos factorado los términos comunes delta de T y P y obtenemos eso. Vemos entonces que multiplicando por los inversos pertinentes, por ejemplo, pertinente aquí en este caso delta T, o despejando sin ningún formulismo, tenemos que delta de P sobre delta T sería igual a K por P. Esta K nuevamente tendría entonces que ser la diferencia de las dos constantes. En nuestro caso, que ese sería esto, y estamos considerando eso como una constante. De manera que ese cambio en el tiempo sería K por P, donde K es una constante de proporcionalidad. Podríamos entonces tomar o dar el paso al límite cuando el intervalo de tiempo es relativamente muy pequeña, eso es hacer el paso al límite, y tendríamos que eso es la derivada de P con respecto a T igual a K por T. Entonces simplemente es esta expresión que tenemos acá, de donde la ecuación diferencial de P de T igual a K por P sería entonces la ecuación que modela todo lo que tiene que ver con crecimiento, donde el crecimiento o el cambio de la población es proporcional a la población en curso. Esto se puede dar, por ejemplo, un crecimiento de poblaciones, pueden ser de seres humanos, de bacterias, de virus, de animales, etcétera, etcétera. Pero también puede aplicarse en los casos de interés compuesto, en decaimiento radioactivo, en la eliminación de medicamentos en el cuerpo, en el caso de la medicina, etcétera, etcétera.
nosotros vamos a tratar de mirar, bueno, esa ecuación diferencial se resuelve de manera muy fácil, es una ecuación de variables separables, simplemente multiplicando por los inversos pertinentes, sin formalismo podemos llegar a separar las variables, entonces tendríamos de P sobre Q igual a K por T, integrando ambos lados podríamos obtener una solución de manera fácil de esa ecuación diferencial que viene dada por el logaritmo de P K de T más la constante de integración que recoge, dado a que las integrales son indefinidas. Bueno, si queremos entonces explicitar a P, lo que tenemos es que tomar Euler a ambos lados, ya las inversas del logaritmo neperiano, y tendríamos entonces que la función en el tiempo del crecimiento de la población no es otra cosa que R, una constante Euler a la KT. R es pues la constante que saldría de Euler a la C. Recuerden pues que al tomar Euler en el extremo este, en el extremo derecho tendríamos Euler a la KT por más C, que eso sería Euler a la KT por Euler a la C. O sea, producto de igual base, producto de potencia igual base igual, se deja la misma base, se suman los exponentes. Entonces esta expresión que estamos rotulando aquí es la expresión que modela todo lo que tiene que ver con crecimiento. Entonces vamos a mirar cómo sería esto en nuestro caso, en la parte, teniendo en cuenta la pandemia que estamos viviendo hoy en el mundo y en nuestro caso Colombia. ¿Qué sería? Bueno, aquí tendríamos, a ver, esa línea roja tiene un significado. Habíamos dicho, esto es serio y hay que tomárselo con seriedad. De manera que vamos a tratar de mirar algunas cositas para que sin alarmarnos podamos entrar en conciencia y quedarnos en casa y cuidarnos en todo lo posible para evitar el crecimiento del contagio de esa población en ese caso. Entonces, ¿qué lo tenemos? Nosotros tenemos que al 6 de marzo, si no estoy mal, se reporta el primer caso de COVID en Colombia oficial, de manera oficial. No estamos hablando de los casos que no hayan sido reportados, que vamos a modelar esto oficialmente. Entonces eso sería el tiempo cero, esa es la primera condición, es el nacimiento del primer caso aquí en Colombia. Luego, el 25 de marzo, se reportan oficialmente 378 casos del COVID-19. Este sería un segundo momento, un tiempo 2, es decir, a los 19 días tendríamos esa segunda condición. ¿Cómo utilizar entonces la ecuación para resolver algunas preguntas en torno a esto? Bueno, aquí podría aparecer entonces que para este caso, dice que necesitaríamos resolver, para utilizar esta ecuación necesitaríamos obtener el valor de la constante R y el valor de la constante K. Ahora luego hablamos de estas constantes. Entonces la primera constante, que es la constante de integración, la tenemos con el caso, la condición 1. Esa condición 1 nos dice que en el tiempo 0 teníamos un caso en el inicio. Entonces tendríamos, utilizando la ecuación, tendríamos en P1 igual a R igual R por Euler a la K por el tiempo que sería 0, de manera que esto sería 1, R sería entonces 1, nuestra constante de integración sería 1. Con la segunda condición estaríamos entonces encontrando el valor de la constante K. Esa constante K es la constante que para nuestro caso necesitamos bajar, necesitamos que esa constante no sea grande, porque esto sí es una exponencial y eso se crece vertiginosamente. Entonces, para hallar esa constante utilizamos la segunda condición. La segunda condición nos dice que la población contagiada eran 378 en un término de ¿qué? En un tiempo de 19 días. Para despejar K tendríamos entonces que tomar logaritmo natural a ambos lados. Tendríamos logaritmo de 378 y esto sería K por 19. Despejamos K, entonces multiplicamos por el inverso de multiplicativo de 19, pasaría a dividir, tendríamos que ese es logaritmo natural de 378 sobre 19. Esa constante entonces estaría dando, en unos cálculos, 0, 3, 1, 2, 3, 6, 2, 4. Una constante demasiado alta por tratarse de una ecuación exponencial. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el valor de K sería 0,3123624. Una constante
demasiado alta para este tipo de problemas. Entonces, esa sería la ecuación que modelaría nuestro caso particular en Colombia. Sería PDT igual a Euler a la 0.3123624 por T. Entonces, con esta expresión podemos resolver algunas preguntas por lo pronto, y haciendo la salvedad de que estamos tomando las constantes o los coeficientes, ¿verdad?, de natalidad y de mortalidad constante, y en la suposición de que no hayan individuos contaminados por fuera del aislamiento, Entonces, la primera pregunta que podríamos recibir sería: ¿cuántas personas habrán contagiadas del COVID-19 de no existir el aislamiento en los próximos 30 días? Bueno, esa respuesta o la solución a ese interrogante se puede dar utilizando pues la ecuación que hemos setado, que es la solución particular para nuestro caso en Colombia. Entonces, simplemente es colocar donde está T el valor de 30 días y tendríamos la siguiente respuesta. P de 30 entonces sería Euler a la 0.3123624 por 30. Es decir, habría que multiplicar esto, estaría dando un exponente allí de 5 y pico, y Euler elevado a eso estaría dando 11.740 contagios. Es decir, las personas contagiadas de no existir el aislamiento y de no haber en comunión otros contagios serían de 11.740 en un mes. Pero no, eso es una cifra muy grande, relativamente grande, muy pero muy grande en crecimiento de población. Pero podrían aparecer otras preguntas con esa misma ecuación 1. Alguien en la calle me preguntó en el día de hoy, encontramos en el Caero, teníamos pico y placa de los número 1, me dijo: profe, pero ¿cuántas personas? La que contestamos ahora rato, y la otra pregunta fue ¿en cuánto tiempo nos contagiaríamos todos los habitantes en Colombia? Entonces hoy me surge esa pregunta, y la pregunta sería: ¿en cuánto tiempo se espera que todos los habitantes en Colombia seamos contagiados de no existir aislamiento? Bueno, para dar respuesta a ese interrogante utilizamos otra vez la ecuación 1, y sería más o menos somos 48 millones de colombianos, se reemplazaría aquí la población P, ¿verdad? Y la idea sería entonces aplicar el logaritmo para bajar y despejar T. Entonces tendríamos lo siguiente: tendríamos esto en P, la población, partiendo de que somos 48 millones de habitantes, sería igual a Euler a la constante K, que es 0.3123624 por T. Nos aplicamos el logaritmo natural a ambos lados y tendríamos logaritmo natural de 48 millones igual a 0.3123624 por tiempo. Despejamos el tiempo de allí, tendríamos entonces que el tiempo sería el logaritmo natural de 48 millones sobre 0.3123624, y eso estaría dando alrededor de 56.622 días aproximadamente. Entonces, fíjese la magnitud del problema en el que están, de no haber aislamiento, ¿verdad?, de no hacerle caso a las autoridades de salubridad, a nuestras autoridades que hemos elegido para que rijan el destino del país y de las regiones. En menos de 2 meses tendríamos todos los colombianos el COVID-19. Para ser más precisos, pasamos eso a horas, minutos y segundos, y tendríamos que serían 56 días, 14 horas, 55 minutos con 40.8 segundos. Entonces, fíjense ustedes la gravedad del asunto en el que estamos, que aunque no sea el COVID sinónimo de muerte, sí nuestras irresponsabilidades podrían colapsar nuestros sistemas de salud, que por cierto son precarios, y no habría camas para tanta gente. Y parodiando a Bolívar, seríamos armas ciegas de nuestra propia destrucción.
Es todo por el momento, doy gracias y espero que esta pequeña disertación, este pequeño vídeo, nos permita ahondar un poco en el tema de las ecuaciones diferenciales y tomar un poco de conciencia al respecto de lo que estamos viviendo.